Empezamos con la bolsa y queremos saber información, queríamos saber la cotización, es lo mínimo, ¿no? Claro, saber los datos en tiempo real, esto lo miramos y tiene un coste. He probado de poner en Google datos en bolsa en tiempo real y aquí, yo qué sé, está la primera bueno, la segunda es, ya me lo dice lo que encuentras habitualmente. Le digo, lo acepto de que tienes 15 minutos de delay, de retraso, ¿no? Entonces, no es lo que quería yo. Yo quería tenerlo al momento. Para eso os voy a dar dos opciones no, dos soluciones realmente. Una es Ecobolsa, aquí tengo guardado el link, y la otra es Yahoo Finance. Aquí tenemos la otra que la abrimos. Empezamos por Ecobolsa, muy fácil, www.ecobolsa.com. Entramos directamente, nos da los datos con 15 minutos de diferencia. Entonces, si hacemos aquí tiempo real, le damos y entramos. Ahora yo esto lo haré para que no se vea. Vamos a ver y le pongo la contraseña y le damos a aquí aparecerá mi nombre, aunque yo lo tape. Estoy en tiempo real. Bueno, hoy es fin de semana, no se verá. Igualmente, la cuestión interesante está en mis valores. Puedes guardar el listado de empresas que te interesa poder controlar. Puedes ver aquí la información. Puedes ver las del IBEX 35, todas seguidas aquí. Puedes consultar mercado continuo, cualquier empresa de las que existe en el mercado continuo español. Y lo que tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, IBEX 35, vamos a ver. CaixaBank, por ejemplo, si damos encima de CaixaBank, te viene tanto la información de evolución histórica, gráfico intradía, vienen noticias que las se van actualizando a diario sobre información interesante. Si presionamos sobre cualquiera de los dos gráficos, por ejemplo, evolución histórica, tenemos un gráfico aquí sobre el cual podemos acceder, podemos ajustar el tamaño por aquí, pero también podemos pasar, es decir, quiero de un mes, quiero del máximo, ¿no? Estamos viendo diferentes opciones. Vamos hacia atrás y en este caso iremos al gráfico intradía. Tenemos lo mismo que en el otro, con la misma agilidad de poder sacar aquí la información del puntero del sitio donde queremos ver los datos, pero en un espacio breve, corto, un día, dos, tres, ¿vale? Todo lo que dijeran en corto plazo. Vale, y aquí tenemos la información del estado de cotización. Este es en tiempo real, ¿vale? A lo mejor 30 segundos, o sea, menos, yo diría. Esto me sirve para la bolsa española, pero quiero saber de bolsa americana y para eso voy a Yahoo Finance. Puedes mirarlo en castellano poniendo Yahoo Finance, yahoo.es, pero yo prefiero en inglés, ¿vale? Más que nada porque los datos que me interesan aquí son los de bolsa americana y estos salen en tiempo real. Lo mismo, yo puedo loguearme. Vale, hacemos siguiente. Ahora no lo veis, pero me manda una notificación al móvil. Le doy al móvil de que sí. Ay, perdón, tengo que enviarla, si no. Llegó, le digo que sí en mi móvil y sigo para adelante. A la contraseña. Vale, seguimos para adelante. Estamos logueados. Aquí puedo hacer lo mismo, puedo guardar una serie en el portfolio, puedo crear, vamos a entrar adentro, puedo crear una serie de listas para seguir estos datos para facilitar el acceso a la información en tiempo real. Yo personalmente pues tengo varias listas, principalmente de bolsa española para poder llevar el control de lo que hay, USA, tengo pre-USA para poder ver lo que anterioridad, bueno, y otras listas para poder hacer seguimiento y pruebas y estudios y cosas. En este caso vemos aquí la información toda representada. Tenemos diferentes maneras de poder representar la información, summary, basic o resultados, ¿no? O results.
aquí, aparte, podemos cambiar la vista, podemos editar la vista, aquí está, editar la vista, y podemos añadir los campos que nos interese según el gusto. A mí son las dos opciones que utilizo. Por un lado, Ecobolsa para bolsa española, www.ecobolsa, tal como hemos dicho antes, .es, y por el otro, Yahoo Finance. Con esto cubro todo lo que necesito porque en el resto de mercados no me interesan a primera vista.